Los discos duros han sido una pieza clave en la evolución de la tecnología, desde los primeros modelos que apenas podían almacenar pocos megabytes hasta las unidades ultra rápidas M.2 de hoy en día con capacidades de hasta 8 terabytes. El almacenamiento de datos ha recorrido un camino impresionante. En este video exploraremos la historia de los discos duros, su funcionamiento y cómo han evolucionado hasta la actualidad. Pero antes de comenzar, te invito a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás descargar juegos y aplicaciones. El enlace estará en la descripción. Sin más preámbulos, comencemos. La historia de los discos duros comienza en 1956, cuando IBM presentó el IBM 305 Remac, el primer disco duro comercial. Funcionaba con un tambor que giraba a 600 revoluciones por minuto y almacenaba datos alfanuméricos. Para acceder a los discos magnéticos usaba dos brazos controlados por tubos. Para seleccionar un disco, los brazos se movían hacia arriba y hacia abajo. Era un gigante que pesaba más de 1 tonelada y solo podía almacenar 5 megabytes de datos. Para ponerlos en perspectiva, una canción MP3 en la actualidad puede pesar hasta 6 u 8 megabytes, pero que para aquel entonces era una enorme capacidad. A pesar de su tamaño colosal, fue revolucionario en su época. Durante los años 70, los discos duros se hicieron más pequeños y comenzaron a ser viables para computadoras personales. En los años 80, los discos duros comenzaron a fabricarse en formatos más compactos. Un modelo icónico fue el Seagate ST506, el primer HDD de 5.25 pulgadas con 5 megabytes de capacidad. Estos discos duros utilizaban la tecnología MFM, un método de codificación que mejoraba la densidad de datos. Se conectaba mediante dos cables, el cable de datos de 34 pines y un cable de control de 20 pines necesario para la comunicación con la computadora. Sin embargo, no tardó mucho para que los informáticos de la época se pusieran manos a la obra para mejorar esta arquitectura. En 1986 nació IDE, desarrollado por Western Digital, Compaq y Control Data Corporation. IDE simplificó la conexión de los discos duros al combinar datos y control en un solo cable de 40 pines, eliminando la necesidad de un controlador por separado. A principios de los 90, los discos duros típicos para computadoras personales tenían capacidades de 40 a 500 megabytes. Para mediados de la década, los discos ya alcanzaban el gigabyte, con modelos de 1 a 4 gigabytes convirtiéndose en un estándar para computadoras avanzadas. Al finalizar los 90, las capacidades aumentaron aún más, con discos de 10 a 40 gigabytes, volviéndose accesibles para los consumidores. La interfaz ATA-IDE se convirtió en el estándar para discos duros de PC, reemplazando los antiguos discos ST506 y MFM. En 1997 surgió Ultra ATA 33, permitiendo velocidades de transferencia de hasta 33 megabytes por segundo, una mejora significativa respecto a los 16 megabytes por segundo de la interfaz ATA anterior. Además, aumentó la revolución por minuto en los discos duros, pasando de 3600 a 5400 revoluciones por minuto, con modelos de hasta 7200 revoluciones, mejorando los tiempos de acceso. Los 90 marcaron la transición de los megabytes a gigabytes, estableciendo los estándares de conexión que durarían hasta principios de los 2000. Sin embargo, el reinado de la interfaz ATA sería pasajera, con lo que rápidamente fueron reemplazados por una nueva tecnología. Al finalizar los años 90, se estaba trabajando en una nueva interfaz que sería el reemplazo para los discos duros ATA-IDE, pero dicho reemplazo fue lanzado oficialmente hasta el año 2003 con el nombre de SATA, Serial Advanced Technology Attachment, el cual no solo mejoró la velocidad de transferencia de datos en los discos duros, sino que también redujo el tamaño de los cables y facilitó la instalación de estos en los computadores y servidores. En el año 2006, Samsung presentó su primer SSD comercial con una capacidad de 32 GB y usando una interfaz PATA, una ligera evolución de su antecesor. Los SSD o Solid State Drive llegaron para cambiar las reglas del juego. A diferencia de los HDD que utilizaban platos giratorios, los SSD almacenaban datos en memorias flash NAND, eliminando partes móviles y mejorando drásticamente el rendimiento. Sin embargo, la verdadera revolución comenzó en la década del 2010, cuando los SSD SATA se volvieron más accesibles para los consumidores. En 2011 aparecieron los primeros SSD con interfaz SATA 3, alcanzando velocidades de hasta 550 megabytes por segundo. En 2013 se popularizaron los SSD de 256 y 512 GB, volviéndose opciones viables para reemplazar discos duros en laptops y PC de escritorios, y en 2015 los precios de estos bajaron considerablemente, permitiendo que más usuarios adoptaran SSD en lugar de HDD como almacenamiento principal. Pero había un problema: SATA 3 era un cuello de botella, lo que llevó a la siguiente gran evolución. Aunque los SSD SATA fueron una gran mejora, la interfaz SATA 3 estaba limitada a 600 megabytes por segundo. Para resolver esto, la industria presentó los SSD M.2 con NVMe, que aprovechan el bus PCI Express para alcanzar velocidades mucho mayores. El formato M.2, originalmente conocido como Next Generation Form Factor NGFF, se presentó en 2013 como un reemplazo para antiguos MSATA. Estos discos duros eran mucho más pequeños en comparación a un SSD SATA o
un HDD. Pueden conectarse mediante SATA o PCI Express, dependiendo del modelo, y se instalan de manera directa en la placa base, eliminando cables y mejorando el flujo de aire en el computador. Estos discos crearon una enorme brecha de rendimiento comparándolos con sus antecesores. Y es que, por ejemplo, un HDD SATA poseía 100 a 160 MB por segundo y los SSD 500 a 550 MB por segundo, mientras que un M.2 supera esto con creces, con 10.000 a 14.000 MB por segundo. Los SSD M.2 han cambiado el mundo del gaming, la edición de videos y los servidores. Hoy en día los HDD están quedando obsoletos, mientras que los SSD M.2 dominan la velocidad y rendimiento. Es evidente que la evolución del almacenamiento ha sido increíble, desde el IBM 305 Remac de 1 tonelada hasta los SSD M.2 ultra rápidos. El cambio ha sido radical. Hoy los SSD han dejado atrás a los HDD, y con tecnologías como PCI Express 5.0 y futuras innovaciones, el futuro del almacenamiento solo se volverá más rápido. Te doy las gracias por haber visto este video hasta este punto, en verdad lo aprecio. Como muestra de agradecimiento te dejo este dato que quizás no conocías. Antes de los discos duros existían las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas, o simplemente tarjetas, era una lámina hecha de cartulina que contenía información en forma de perforaciones según un código binario. Estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones en computadoras en los años 1960, 1970 y principios de los 80. La idea era sencilla: los caracteres que alguien escribía en la máquina se traducían en la tarjeta perforada, donde se hacían las perforaciones de acuerdo a los caracteres de cada línea. Y bueno, con este último dato les agradezco a todos por haber visto este video. Espero les haya gustado o interesado. Cuéntame, ¿sigues usando HDD o SSD, o quizás cuentas con un M.2? ¿Cuál crees que será el futuro del almacenamiento? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido de tecnología. Yo soy Semitech, me despido y nos vemos hasta la próxima.